Amados hermanos, qué momento más sublime, qué momento más especial. Ahora cuando raya el alba, cuando estamos viendo que apenas están saliendo los primeros rayos del sol, estamos celebrando el mayor acontecimiento de los cristianos. Se escuchan los pájaros, se escucha el amanecer, pero lo que notamos es que la tumba está vacía. Y para nosotros los cristianos esto es algo de suma emoción, es algo que pone las bases de nuestra fe. Aunque hay muchos cristianos o muchos creyentes, pero los verdaderos cristianos, los que están en el poder de Dios, son los que tienen una relación íntima con el Cristo resucitado. No con un Jesús histórico, no con un Jesús de libros, sino con un Jesús vivo que está en nuestro corazón, ese que resucitó. Y para entender esto hay que hacer una clara diferencia entre lo que es resucitar y revivir. Revivir pues es cualquiera que estaba muerto y que vuelve a la vida. ¿Pero a qué vida vuelve? A esta vida natural, a esta vida normal. En cambio, el que resucita vuelve, pero vuelve a vida eterna, vuelve a la condición que perdimos con el pecado de Adán y Eva. Y es por eso que la Biblia también muestra milagros que hizo Jesús, donde mucha gente revivió. Vemos la hija de Jairo, vemos a Lázaro, en fin, cuánta gente Jesús hizo que revivieran, pero pasado el tiempo murieron. Recuerdo a nuestro compañero de iglesia, a nuestro hermano José Inés Puello Barriguay. Hace como unos años fui a visitarlo al hospital, lo iban a operar. Y cuando pregunté por él, me dijeron, el señor del código azul. ¿Y eso qué significa? Es que él en la mesa de operaciones murió. Pero se le hizo un procedimiento y revivió. Wow, a mí me sorprendió porque es mi amigo y amigo de todos ustedes. Pero él volvió a la vida, pero volvió a esta vida, volvió aquí a estar viviendo todavía las cosas que estamos pasando, en tanto Cristo viene de nuevo por su iglesia y podemos nosotros ser resucitados, podemos nosotros adquirir esa nueva vida, la que Él nos da. Y de eso se trata, y esa es la diferencia. No estamos hablando de revivir, estamos hablando de resucitar, y Cristo resucitó. Y hoy celebramos la resurrección. Es importante de que para que tengamos victoria, podamos estar claros de que la cueva y la cruz están vacías, de que Cristo no se quedó en ese lugar, no se quedó en ese madero, sino que está sentado a la diestra de Dios para darte poder, para darte victoria y para ser testigo ante nuestros enemigos que Jesús es el Señor. Esa es su función y para eso Dios nos ha dado. Lamentablemente sucede que hay mucha gente que no conoce de esto, que no conocen a Cristo. Pero nosotros vamos a irnos a la palabra del Señor para, de parte de Él, entender lo que estamos celebrando en una mañana como la de hoy. Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Voy a estar leyendo para ustedes del versículo 1 al 9, pero a lo largo de toda esta prédica vamos a seguir avanzando. Y dice así la poderosa palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, como ahora, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesaria que Él resucitase de los muertos. Qué preciosa palabra. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque tú nos permites ver, Señor, unas pinceladas de lo que fue aquella madrugada, Señor. Aquella madrugada hace más de 2000 años donde tú venciste la muerte, Señor. Padre, te pido que esta palabra que tú me has dado, Señor, yo la pueda entregar fielmente a mis hermanos, Señor, y que ella pueda penetrar en su corazón, Señor, y producir una transformación, Señor, que nos cambie. Padre, a través de tu Espíritu Santo, auxíliame para hacer esto, para entregar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y es precisamente el mensaje de la tumba vacía. El mensaje es que Cristo venció la muerte. Sí, Cristo no está muerto. Cristo no está en un madero todavía como lo ponen en unas gráficas o en algunas iglesias donde vemos una cruz, o algunos lo llevan en el cuello guindando todavía de la cruz. Allí, ya Él está vivo y Él está, como les dije al principio, sentado a la diestra de Dios. Pero de este relato que nos hace el apóstol Juan, podemos sacar algunas verdades, algunos principios que nos permite ver esta situación que vivieron pues sus seguidores. Lo primero que quiero decirte es que a un cristiano como tú y yo podemos olvidar, dudar o creer mal. Sí, podemos olvidar, dudar o creer mal. Cuando los creyentes no entienden, no conocen las Escrituras o no conocen acerca de ellas, como le pasó a estos discípulos, que van a ver los acontecimientos y no van a identificar o no van a recordar lo que está pasando. Y esto es muy triste. El relato bíblico nos dice que los discípulos dudaron. La propia María Magdalena dudó. No entendían lo que estaba pasando. Y si nos remitimos al texto, vamos ahora al versículo 11 de este capítulo 20. Dice, pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No sabía dónde lo habían puesto. Jesús le había dicho que iba a resucitar, pero nadie lo recordaba. Estaban más afanados por ver la tragedia que habían vivido un par de horas antes, donde Jesús fue apresado, llevado, condenado y finalmente fue asesinado. Esa imagen estaba viva en sus mentes todavía. Y no creían correctamente. Se les había olvidado que Él había dicho que era necesario morir y que resucitaría al tercer día. Pero ellos se les pasó por completo. ¿Desobedecieron? No, sencillamente no creyeron bien. Sencillamente no recordaron las promesas que Jesús les había hecho. Y nosotros como creyentes tenemos que estar siempre recordando que Cristo no vino de paseo. Cristo vino a cumplir una función muy importante en nuestras vidas, y Él espera que tú recuerdes cada una de sus promesas. En el mismo capítulo de Juan, capítulo 20, en el versículo 14 y 16, continúa narrando y nos dice, cuando había dicho esto, se volvió, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, imagínate, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella lo vio y le dijo, Raboni, que significa maestro. Mira tú cuánto tiempo pasó para que esta mujer, perturbada por la situación, perturbada por lo que estaba ocurriendo alrededor de ella, le hicieran creer mal, le hicieran estar confundida, le hicieran no reconocer lo que estaba aconteciendo aún frente a sus ojos. Era que Cristo había resucitado, que la tumba estaba vacía como está ya. Nosotros no tenemos a un Dios muerto, Él ya resucitó. Y aún María Magdalena, aún Juan, aún Pedro no se percataban de eso. Estaban tan confundidos por el entorno de la tribulación, por el sacrificio, que no pensaban. De hecho, los estaban buscando a ellos también. Pero esta confusión creó una situación de que ellos no pudieran creer correctamente. Puedes disfrutar. Mucha gente viene a las iglesias, mis hermanos, y pueden llegar y escuchar al predicador, al pastor, pero no reconocen a Jesús. Pueden inclusive estar en un grupo donde la están pasando muy bien, en coinonía con los hermanos, disfrutando de la vida de la iglesia, pero aún así no reconocen a Jesús. ¿Qué tiene que pasar? Que Jesús te llame como a María Magdalena y le diga, fulano, fulana, tú sí, te estoy llamando y estoy yo aquí. Ahora estamos viviendo un momento increíble, un momento como nunca habíamos vivido en la historia nuestra de la iglesia, donde no podemos estar físicamente juntos, pero yo espero que en esta madrugada que tú estás viendo que la tumba está vacía, no tenga que venir Jesús a llamar tu nombre y decirte, fulano, mírame, soy yo que he resucitado, soy yo que estoy aquí presente, no soy un muñeco, no estoy guindando de un collar, ni mucho menos de un madero, yo estoy vivo y estoy vivo para ti. Eso es lo
que nos recuerda este texto, que Cristo está vivo para nosotros, que Cristo quiere hacer lo mejor, que Cristo quiere llevarnos a vivir y a disfrutar con Él una experiencia de resurrección que nos trajo libertad, libertad de la muerte. Pero este texto que estamos leyendo, toda esta narración que nos hace el apóstol Juan, también me hace ver otro principio, que un encuentro con el Cristo resucitado nos trae paz. Sí, Él es el que trae la paz a nuestro corazón. Sigo leyendo y en el mismo capítulo 20, versículos 19 y 21 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Para los discípulos, mis amados hermanos, estaba muerto. Ellos veían una situación donde no identificaban y ni mucho menos pensaban de que ya Él había resucitado y que Él ya estaba presente en medio de ellos. Pensaban en Él como un muerto, pensaban en Él como una persona que ya salió de su historia, de que todo acabó en la cruz, de que no había oportunidad, de que no podrían volver a restaurar esa comunión que tenían con Él y que todo estaba perdido. Pero Dios te dice en esta hora, igual que le dijo a ellos: yo vivo y estoy aquí contigo, yo estoy vivo. Para los discípulos Jesús era un recuerdo ya. Era lo que los mantenía inclusive asustados, estaban escondidos. No esperaban a Jesús, pero Él tuvo que hacerse presente y me imagino llegando. Y no usó la puerta, por cierto. Él tuvo que llegar en un momento y quién sabe cómo penetró en medio de la habitación donde Él estaba. Llegó a ese lugar y en medio de ellos dijo: paz, paz, tengan paz. El único que puede hacer eso, el único que puede traer paz a un alma y una mente confundida, es la preciosa presencia de Jesús. Jesús hoy te dice que en medio de la tribulación que estamos viviendo, aún en medio de cuarentena, aún en medio de la tribulación, pensando que muchos están muriendo, Jesús te dice: ten paz, porque yo he vencido, yo vencí la muerte. Yo vencí la muerte, te dice Jesús. Y en ese Jesús es que estamos confiando. Y estamos confiando precisamente en el sacrificio que Él hizo. Y que por eso ahora la tumba está vacía. Ahora no hay nadie más que un recuerdo. No hay nada más que un lienzo enrollado puesto en su lugar. Eso es lo que Dios quiere conservarnos. Que las puertas no están cerradas para nosotros. Que están abiertas. Tenemos acceso al Padre. Jesús entró y estuvo en medio de ellos y tuvo que primero calmar su situación, calmar los temores que eran propiciados por el entorno. Sí, porque los estaban buscando, sí, porque estaban dolidos por la situación de su maestro, pero habían perdido de vista que Cristo vivía, que Él había prometido que moriría y al tercer día podía restaurar ese templo que era Él mismo. Eso es lo que Cristo quiere acordarte en esta madrugada. Quiere acordarte de que Él no está muerto, de que Él está vivo y presente en medio nuestro. Está presente en medio de nuestra iglesia. Camina en medio de nuestros corazones. Camina en medio de nosotros y nos dice: yo soy. Tengan paz. No tengan miedo. Yo estoy aquí con ustedes. Yo me vengo a gozar con ustedes. Eso es el mensaje que Dios te quiere dar en esta mañana. Ten paz, ten tranquilidad, porque yo estoy contigo. Y cuando uno hace un cristianismo religioso, no tiene paz. La religión tradicional y aún aquellas personas que vienen a los caminos, pero no entran en una intimidad con el Cristo resucitado, no entienden de que Él está vivo junto a nosotros, caminando con nosotros. Entonces, estos religiosos en que nos podemos convertir, ahora piensan que no hay razón para orar, porque Él está muerto, Él no escucha. Piensan de que Él pues ya hizo lo que tenía que hacer y no nos escucha. Es más, voy a orarle mejor a un santo o voy a orarle a alguna deidad. Inclusive hay lugares donde le oran a la muerte como si la muerte fuera su amigo. La muerte no es su amigo. La muerte fue el enemigo que Cristo venció en la cruz y que resucitó. Y en ese momento, ¿dónde está, muerte, tu aguijón?, le dijo el Señor.
porque la venció. Y eso celebramos esta mañana, la venció. Tú y yo somos más que vencedores, porque Cristo venció. Cristo se levantó, no se quedó en la tumba vacía, está vacía. Ahora nosotros estamos gozando de esa victoria. La conversión y las vivencias pasadas quedan atrás. Lo que queda adelante son nuestro nuevo caminar con Cristo. Lo que pasó ya pasó, pero ¿qué hay delante? ¿Qué hay que hacer ahora que somos cristianos y que estamos viviendo en un momento donde no solamente la iglesia, el mundo necesita que asumamos nuestro rol de ser sal y luz de la tierra? No te duermas, no te asustes, no salgas corriendo. Cristo vive, ya no está en la tumba y Él está sentado a la diestra de Dios y dice su palabra que está en mi corazón y está en el tuyo. Él está esperando que tú hables con Él, camines con Él, sientas lo que Él siente, porque Él te dice, yo no soy un personaje histórico, yo soy el Cristo real, el que te esfuerza, el que no te abandona, el que dice, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Señor que te sostengo con mi diestra de justicia. Ese es Cristo, ese es el Dios que hoy nos demuestra que no está en una tumba, como muchos lo tienen por muerto. Muchos lugares donde hacen cruces o mucha gente que lleva crucifijo con un hombre moribundo. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios está vivo. Es el Dios de la vida. Es el Dios que cuando venimos a Él nos trae la paz. Eso es lo que dice la palabra. Pero de este relato, porque estamos analizando cómo fue este primer amanecer cuando descubrieron que la tumba estaba vacía, también nos dice que hay otra verdad, que si venció la muerte, puede ayudarnos a vencer en todo lo demás. ¿Sí? Cristo venció la muerte y estoy seguro que si pudo vencer el mayor problema que teníamos nosotros, cualquier otra cosa es posible mientras lo tengamos a Él. Ya Él venció. Juan, capítulo 20 que estamos leyendo, en el versículo 22 continúa diciéndonos, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Es el mismo Dios que vimos en Génesis, cuando el Dios Padre decía, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Miren qué hermoso. En Génesis vemos a Dios Padre soplando y ese soplo hizo en Adán un ser viviente. Pero ahora vemos cómo Juan nos dice que Jesús, reuniendo a sus discípulos, reuniendo a su grupo más íntimo, sopló en ellos, ya no aliento de vida, porque el aliento de vida era para que fuéramos criaturas vivientes. Ahora nos transformamos de criaturas vivientes en hijos de Dios. No es lo mismo. Ahora somos hijos de Dios. La tumba vacía me dice que ese Señor resucitado que sopló a sus discípulos, le sopló el Espíritu Santo de Dios. No es cualquier cosa. Y ese Espíritu Santo es el que te hace hijo, heredero, coheredero junto a Jesús de la esencia del ADN de Dios. Por eso es que tú y yo podemos reclamar nuestra paternidad. Él es nuestro Padre. Dios no es nuestro Padre. Porque su ADN está en nosotros, porque su Hijo vino y sopló el Espíritu en nosotros. Ese mismo Espíritu que está en el Altísimo, ese mismo Espíritu que nos hace parte con Él. Y Él dice y promete que un día vendrá y se tomará a sí mismo. Ya lo hemos dicho antes, tomarse a sí mismo es porque el propio Jesús se va a identificar en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo quedó en cada uno de nosotros. Es su ADN y va a ser más fácil de lo que tú piensas. No vas a tener que decir, Señor, Señor, aquí estoy yo. No, Él te va a reconocer porque hay una lámpara encendida en tu pecho que es su Espíritu, que es su propia presencia viviendo en ti, junto a ti, caminando contigo. No es un muerto. No es una historia, es alguien que vive y está con nosotros. Mira lo que dice el capítulo 16, resumiendo de este libro de Juan. No estén tristes porque yo me voy, porque a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu que les va a guiar a toda verdad. Espíritu que el mundo no puede recibir y que el Padre ha dado a los hijos para que tengan. Eso es lo que en resumen nos dice
ese capítulo 16, que si tienes a Cristo resucitado en tu corazón, tienes el Espíritu del Padre. Y si el Espíritu del Padre está en ti, por lo tanto, ya no eres más criatura, eres hijo. Reclama tu posición de hijo, posición de heredero, reyes y sacerdotes, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice la palabra. Es ahora el que nos sostiene. Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso te recuerdo, el Cristo resucitado te convirtió a ti y a mí por ese sacrificio en hijos de Dios. Hemos decidido el mejor día de nuestra vida. Nuestra crucifixión fue cuando morimos al pecado y dijimos: Padre, yo muero al pecado, creo en ti, creo en tu sacrificio, creo en Cristo. Y por eso te acepto como mi Señor y Salvador. Cuando dijimos eso, la fecha cuando haya sido, esa fue tu resurrección. Moriste y dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y Él las hizo todas nuevas. Eres nueva criatura. Y más que nueva criatura, eres hijo de Dios. Y ese es el mensaje. El creyente ha sido llamado por Dios a vivir una vida única, una vida eterna. Ya la condenación de la muerte no está sobre ti, no está sobre mí, porque el Cristo resucitado abolió ese decreto de muerte. Así que celebra que ya Cristo salió y Cristo es la primicia de lo que nosotros vamos a vivir. Él muere, pero Él recupera esa condición y en un cuerpo glorificado, Él toma lo que es de Él, la vida. Él es el creador y ha estado con Dios desde el mismo inicio, Padre, Hijo y Espíritu Santo creando, y nos hicieron a ti, te hizo a ti, me hizo a mí. Y Él recupera su condición gloriosa de la cual se había desprendido para cumplir una misión a favor nuestro. Pero ahora ya Él no se quedó. Sí, cuando Él estuvo en la tierra fue totalmente hombre, pero no se olviden que también era totalmente Dios. Y esta postura ahora la tiene. Ahora Él está vestido en gloria. Y Él dice que cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y si Él se acerca a nosotros, se acerca con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su poder, para darnos la victoria en cualquier situación. ¿Qué situación estás viviendo? Yo no sé si estás enfermo, yo no sé si tienes problemas financieros, yo no sé qué te está pasando, pero te puedo decir, la tumba está vacía, significado de que el Cristo resucitado está esperando que tú le pidas, está esperando que tú te acerques a Él para Él poder proceder contigo. Eso debes hacer, no mengues, cree en un Cristo vivo. El Romanos nos dice en el capítulo 8, versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. No es Espíritu, el Espíritu del Padre. Ese es el Espíritu que está en nuestros corazones. En ese es que nos aferramos y ahora ese Espíritu nos hace nueva criatura. ¿Lo entiendes? Por eso celebramos con gran gozo este día. Cristo resucitó, la tumba está vacía, no hay un muerto, porque nuestro Dios es un Dios de vivos y yo no puedo adorar a un Dios muerto. Porque voy a cantarle a un Dios que está muerto. Yo le canto a un Dios que está vivo. Yo adoro a un Dios que está vivo y que me escucha. Que sí me escucha. No tengo que usar otro subterfugio. No tengo que ir a visitar ni a un santo, ni a nadie más. Tengo relación directa con el Padre. Puedo ir directamente al trono de la gracia y humillado delante del Padre reconocer mis necesidades, reconocer sus atributos, pero también decirle: Papito, Abba Padre, ayúdame, protégeme, guárdame. Esas son sus promesas y esas son las que Él nos quiere recordar hoy, que su Espíritu está en nosotros. Y ese Espíritu hizo que estos primeros cristianos hicieran las cosas que ellos hicieron. Y a pesar de que los estaban persiguiendo, escúchame, iglesia, ellos eran perseguidos por los romanos, pero a pesar de hecho dice la Biblia que ellos les contestaban que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muchos de nosotros, lamentablemente, hemos dejado de hacer las cosas que Cristo nos mandó. Muchos de nosotros, lamentablemente, no decimos lo que decían ellos,
sino que dejamos de decir aquello que hemos visto y oído. Dejamos de decir y de dar testimonio de cómo Él ha trabajado en nuestras vidas, cómo nos ha transformado. Yo quiero que tú en tu casa pienses en al menos una cosa que Dios ya hizo por ti. Lo principal, que te dio vida eterna. Tú lo aceptaste, lo reconociste como tu Salvador y a partir de ese punto, tú tienes a Cristo contigo. Yo no creo que no haya razón para que tú no lo adores. Yo no creo que no haya una razón para que tú no puedas reconocer delante del mundo, no en privado, hermano. Es muy fácil ser un cristiano de la secreta, de la CIA, orando en secreto, donde nadie te ve. No, pero reconociendo. Por eso es importante el bautismo, porque en el bautismo le decimos al mundo cuál es la fe que tenemos, en quién hemos creído y que estamos dispuestos a pagar un precio. Estamos dispuestos a tomar una cruz diariamente y seguir al Cristo resucitado, porque Él está vivo, pero demanda cosas de nosotros. Demanda que no nos olvidemos a qué cosas nos han mandado a hacer. Cristo no hubiese resucitado de los muertos si Él no estuviera dispuesto a caminar contigo para que hagas las cosas que te ha mandado. Y aún mayores, dice la palabra, porque Él tuvo un alcance limitado por el tiempo y limitado por el territorio, pero tú y yo alcanzaremos mucho más. Tú y yo alcanzaremos cosas que Él ya tenía planeadas desde el principio de los tiempos, amado. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nuestra fe está basada en esa tumba vacía. Nuestra fe está basada de que Él no está muerto. Ahí nos basamos. En otras religiones sus profetas están muertos y son un recuerdo. ¿Dónde está Mahoma? En su tumba. ¿Dónde está Buda? En su tumba. Pero ¿dónde está Cristo? No está en su tumba. Está sentado a la derecha del Padre. ¿Lo entiendes? ¿Lo captas? Esto es lo que Dios te quiere decir hoy. Hoy es un día de regocijo, hoy es un día de alegría. En esta mañana no llores como María Magdalena, no te lamentes, reconoce sus promesas, cree que lo que Él prometió lo está cumpliendo. Y cuando lo creas vas a poder vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana como Él quiere y desea que lo hagamos. No te asustes. Toda potestad, dice Él, ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ese que tiene toda la potestad es el que me da el poder a mí, el que te da el poder a ti para proclamar sus virtudes, para ir y llevar su evangelio. Eso es lo que Dios quiere que te acuerdes en medio de esta celebración, en medio de este tiempo, mi hermano, donde la iglesia está siendo estremecida y lo necesitábamos. Necesitábamos vivir esto, necesitábamos volver a las raíces, necesitábamos volver a la tumba vacía para recordar nuestro compromiso con Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice el Señor. Esa es una promesa. Pero después que nos dijo eso, también nos dijo, id por todo el mundo y haced discípulos y enseñadles todas aquellas cosas que yo les he enseñado. Eso es lo que tenemos que hacer. La tumba vacía nos recuerda que tenemos una misión. La tumba vacía nos recuerda que hay un glorioso futuro y hay un presente en Cristo que tenemos que vivir y que cumplir. Amado hermano, hoy es celebración. Hoy es el día que celebramos y escucho el trino de los pájaros porque está amaneciendo. Hay un nuevo amanecer en nuestra vida. Yo no quisiera terminar este tiempo. Si alguien de tu familia o algún amigo que tú le has mandado el enlace de este mensaje nos está escuchando y él dice, yo no sé de qué está hablando porque yo no reconozco a un Cristo vivo. Para mí es un Cristo histórico que de oídas he oído. Es sencillo. ¿Quieres ver al Cristo resucitado, ese que se apareció en medio de los apóstoles? Te invito a hacer una sencilla oración. Repite conmigo. Amado Jesús, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque moriste por mí y resucitaste. Y ahora estás sentado a la derecha de Dios, invitándome a ser parte de tu vida. Hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Y reconozco que fue a través de tu sacrificio en la cruz y tu resurrección que yo puedo accesar al Padre y que yo puedo vivir contigo eternamente. Gracias, Padre, porque la palabra dice que cuando confesamos con nuestra boca nuestros pecados, tú escuchas porque tú estás vivo y tú escuchas desde el cielo.
tú escuchas desde el cielo y dice que tomas todos nuestros pecados y los tiras en el fondo de la mar donde no tienes mayor recuerdo de ellos. Esa es tu promesa y yo la tomo. Gracias, Padre. Gracias porque ahora soy un heredero tuyo. Soy un hijo. Sopla en mí el Espíritu Santo. Ven a vivir en mí a partir de este mismo momento. Te doy las gracias. Te doy las gracias. Amén y amén. Si hiciste esta oración te lleva a ser un hijo de Dios. Y nos recuerda a todos los que ya la hicimos que tenemos un deber que cumplir. Tenemos que asumir la función de ser sal y luz de la tierra. Recuerda, Cristo resucitó y espera que tú vivas conforme a esa verdad. Espera que tú vivas anunciando sus bondades, anunciando su evangelio, porque Él viene pronto. Cuando Él resucitó, Él subió, ascendió al cielo y dice la palabra que así mismo, como lo vieron irse, lo vamos tú y yo a ver venir. Lo vamos a ver regresar en medio de las nubes a buscar a su iglesia, a los que están sellados con el Espíritu Santo. Él ya sopló en ti y ya sopló en mí. Espéralo. Maranata, Cristo viene. Feliz domingo de resurrección. Cristo viene, hermanos. Dios te bendiga.